La doctora Miriam se sentó pesadamente sobre la endeble banca que había en una de las esquinas de la enfermería. Su respiración era rápida y ruidosa, mientras que sus manos, gracias a los años de experiencia, lograban mantenerse tranquilas. Hacía poco habían retirado el ensangrentado cuerpo de Carlos de la camilla en la que ahora reposaba Arturo, debilitado y adolorido, mas distraído por todas las voces que le alcanzaban desde el exterior de la habitación. Él apenas si pudo hacer un intento de levantarse, pero el suave tacto de la doctora Miriam lo hizo regresar a su reposo. La mujer, cuyo redondeado rostro disimulaba la angustia que sentía, trataba de explicarle el agravio de la situación, pero tan pronto y como los dedos de Arturo rozaron la superficie del vendaje que le cubría medio rostro, entendió que ahora debía acostumbrarse a apreciar la vida con un solo ojo. Aún así, esto no le preocupó. Tampoco lo hizo las pausadas palabras que le ofrecía la doctora Miriam con su avanzada terminología médica. Lo que sí lo inquietó fueron los gritos y carreras que agitaban los pasillos más allá de la puerta. Él movió la cabeza, agotado, haciendo un esfuerzo por descubrir qué era lo que pasaba. Vio guardias moviéndose de cuarto en cuarto y ordenando por los pasillos, guiando a los niños con empujones y gritos mientras el clamor de ¡a las armas! Vibraba en los oídos de los asustados infantes. Así fue como Arturo entendió parte de lo que ocurría. Entendió que una grave amenaza se cernía sobre todos y entendió que una masacre estaba a punto de acontecer. A no ser que él hiciera algo. Marta siempre se había considerado como una mujer muy lista, o al menos astuta. Con el tiempo, había logrado zafarse de más de un aprieto con el simple uso de su labia. Había escapado de secuestros, ejecuciones, hambruna, y aún así, nunca habría previsto que su pasado lograra alcanzarla tan pronto. La mujer, apoyada tímidamente en sus muletas frente al borde del muro, contemplaba con asombro cómo la enfurecida mirada de Frida se clavaba en ella desde la distancia, estacando su rostro y su alma con el insensible vistazo de su ojo ciego. Marta pasó saliva pesadamente, mientras un pesado ardor le recorría la garganta. Sus manos se sacudían con temor y la imagen del fracaso de sus nuevos planes comenzaba a asomar en su mente. Necesitaba más tiempo, decía ella para sus adentros. Necesitaba más tiempo para preparar a estos niños. Raúl se mantuvo inerte y garboso mientras paseaba su vista por los múltiples rostros que se aglomeraban frente a sus puertas. Se sintió levemente presionado al ver cómo ponían de rodillas al resto de sus subordinados frente a un grupo armado que no paraba de apuntar a sus espaldas. Pero todo sentimiento de temor o inseguridad se desvaneció tan pronto y como su rostro se encontró con el de Lucio, y éste se desdibujó en una mueca de preocupación en el momento justo en que Lucía asomó por encima del muro, atada de manos y amordazada con rudeza. El patio principal ya comenzaba a retumbar con los atemorizados sollozos de los niños y jóvenes que apenas si podían sostener las armas con las que los proveían. Los contados guardias que no estaban en el muro organizaban a los menores en filas a modo de una frágil milicia. El profesor Ezequiel quiso volver al patio y librar disputa contra aquellos que querían exponer a sus alumnos a la muerte, pero apenas si el recordete hombre insinuó sus intenciones dando un paso, Raúl le inmovilizó con un grito, ordenando su detención con la mera mirada. Tras una tensionante espera, Lucio se puso al frente y abrió los brazos con ligereza mientras fijaba sus cansados ojos en quien parecía ser el líder del lugar. «¿Sabes por qué estamos aquí?», dijo él al aire. «Entréganos a la chica y tendrás a tu gente de regreso». Los ojos de Lucía brillaron bajo el sol mientras pronunciaba una súplica inaudible. Ella sabía muy bien a qué conduciría todo, y sabía muy bien que Raúl buscaba utilizar a los pequeños como escudos humanos. Lucio correspondió su mirada, trató de tranquilizarla con su gesto, pero sin entender en lo absoluto el mensaje de la joven. «¿Crees que soy un idiota?», respondió Raúl desde el muro. «¿Crees que no sé lo que vale esta niña?». El rostro de Lucio comenzó a ensombrecerse a medida que la sonrisa de Raúl sobresalía con malicia. «No es buena idea jugar conmigo, muchacho», le dijo Lucio con amargada voz.
mucho menos cuando mis armas apuntan a tu gente. Raúl no se inquietó, ni mucho menos se alteró ante las amenazas de su interlocutor. Les dio un templado vistazo a los rehenes de rodillas en el césped y dibujó en su mente la imagen de los barriles de gasolina que abrían grandes posibilidades ante él. Luego, torció el rostro hacia Lucio y, sin borrar la atrevida sonrisa, negó con la cabeza burlándose de él. Frida desenfundó con velocidad entrenada y disparó en la cabeza de 2 de los rehenes que cayeron con pesada inercia sobre la humedecida vegetación. «Hablamos en serio», reclamó Lucio con irascible amargura. «Entreguen a la chica y no habrá más muertos». Raúl contempló en silencio los cuerpos de los que hasta hace poco habían sido sus fieles compañeros, mientras espesos charcos de sangre apagada brotaban por debajo de ellos. Lucía se sacudió desesperada, mientras torpes parloteos intentaban surgir desde detrás del pedazo de trapo que la amordazaba. Ella forcejeaba afanada, intentando hacer que Raúl recapacitara, mas el hombre volvió a negar con la cabeza, mientras su sonrisa parecía ampliarse de una manera tan impropia como malintencionada. «Si quieres a la mocosa de regreso», dijo él con enloquecida confianza, «tendrás que derribar estos muros y tomarla por la fuerza». Un cargante silencio se formó en aquel claro, uno que ni siquiera el silbido del viento logró romper. Todos los ojos se voltearon hacia Lucio, quien, con pesado tono y rostro apesadumbrado, mandó la mano a la funda que le colgaba del cinto. «Así será», dijo él, para entonces dar inicio a la batalla. El intercambio de disparos destrozó la tensa calma, creando profundos estrépitos que sacudían todo con violencia. Las balas brillaron en el aire, como fugaces destellos que danzaban en varias direcciones, hiriendo a algunos y esquivando a otros. Los hilos de sangre no tardaron en aparecer a medida que ciertos cuerpos colapsaban sobre el suelo en ambas partes del enfrentamiento. Lucio permaneció inmóvil, disparando con certera puntería mientras las balas parecían evitarle por mucho. Raúl, sin embargo, tuvo que cubrirse disparando a diestra y siniestra sin siquiera apuntar. Poco después aparecieron las granadas, que estallaban a medio recorrido sin llegar a alcanzar el otro lado de los muros. Una lluvia de polvo y escombros cayó sobre las tropas de Lucio, mientras Frida tomaba la delantera y trataba de instalar explosivos sobre el amplio portón. El guardia Henry apuntó con su rifle y logró cortarle el paso, al mismo tiempo en que uno de los disparos al aire le hacía sangrar superficialmente la mejilla. Los gritos igualaron la potencia de los disparos, mientras aquel encuentro se transformaba en una tormenta de violencia repleta de agresivos chispazos, repiques atormentadores y salvajes explosiones que resonaban a kilómetros de distancia. Nunca hubo una sincera intención de negociar. Nunca hubo esperanzas de que esto se pudiera solucionar con palabras, y la prontitud con la que la batalla había dado inicio era prueba de ello. O al menos, así parecía ante los ojos de Ana, quien observaba silente desde la distancia, oculta entre matorrales y sombras. Había salido justo antes de que todo pasara. Consiguió escabullirse sin mayor problema por aquel agujero del muro sur que fue apresuradamente sellado tan pronto como ella y el puma pusieron un pie fuera del instituto. Lynx roncó molesto al no ver a 1 y 2 con ellos, pero la verdad era que a Ana no le interesaba aquellos mamarrachos, tampoco los niños ni los jóvenes de ese horroroso lugar. Debía primar la supervivencia, la suya y la de su puma. «Vámonos, Lynx», dijo ella con suavidad. «No hay nada para nosotros aquí». El puma gruñó por lo bajo, sin apartar su rostro del violento paisaje. El fulgor de las balas se reflejaba ligeramente en sus felinos ojos, y no fue hasta que Ana chasqueó con la boca que el contrito Lynx la siguió. Podría sonar ilógico que un animal salvaje llegara a sentirse atemorizado ante semejantes circunstancias, pero a medida que se intensificaban las detonaciones, así también lo hacían los desgarradores gritos de dolor. Ana intentó hacer caso omiso a aquellos sonidos. Quiso ensordecerse de manera intencional para poder aclarar sus pensamientos, repitiéndose que solo debía importar el bienestar de su viejo amigo y el propio. Aún así,
No tardó en darse cuenta de que en realidad trataba de convencerse a sí misma. A medida que caminaba, apartó su atención de todo, dejando que sus pasos tomaran rumbo propio, mientras su mente comenzaba a hurgar entre recuerdos que de inmediato la llevaron a un lejano punto, un bosque familiar, en donde entrenaba, cazaba y vivía junto con su abuelo y su hermano. Los árboles parecieron reacomodarse en un orden diferente, pero conocido, mientras Ana comenzaba a verse más joven, inexperta, luchando contra la pequeña talla de Sam. La práctica de aquel día era la de lucha cuerpo a cuerpo. Su abuelo estaba sentado en un viejo tronco aplanado, atento a cada movimiento, empuje y agarre que sus nietos daban el uno contra el otro. Sam era pequeño, de complexión delgada y por ende más rápido que Ana. Daba a ligeros saltos cual liebre, con los que él conseguía esquivar los golpes y manotazos de su hermana. Sonreía, confiado de ser inalcanzable, pero tan rápido como se alza la arrogancia, asimismo se desploma. Las rocas y ramas siempre se entrometían en su camino, cortando con sus ligeras fintas y haciéndolo tropezar, creando la apertura perfecta para que Ana reclamara la victoria. Ella recordó la emoción que sentía cada vez que conseguía atrapar a su hermano. Solía azotarlo contra el suelo con un movimiento de judo, para luego reír sonoramente, levantando los brazos como una campeona. Sam era temperamental, Dios sí que lo era, pero eso no evitaba que de vez en cuando se tomara con mayor ligereza los enfrentamientos y riera a la par de su hermana mayor. Mas su abuelo, aquel hombre de 1000 cacerías y eterna lucha, no toleraba los juegos y las niñadas. Ese recuerdo en particular trajo a flote la pesada cachetada que la ancha mano del abuelo le había asestado a Sam en el rostro, coloreando su mejilla con un tono rojizo palpitante. «¿Crees que todo es un juego, verdad?», solía reclamarle el anciano, gritando y zapateando iracundo. Más temprano que tarde comenzaban a brotar las comparaciones con Ana, enalteciendo sus cualidades y casi mitificando sus capacidades en la lucha. Era mayor el respeto que sentía Ana hacia su abuelo que el amor que sentía hacia su hermano, por lo que nunca se atrevió a intervenir en aquellas disputas, a veces infantiles, a veces acaloradas. Después de todo, ella coincidía en que Sam debía ser más fuerte. Su vida no podía depender siempre de su agilidad de pies. Lo último que logró recordar de aquel tiempo fue su mano, aferrándose con repentino afán sobre el puño de su hermano, quien había comenzado a desenvainar su cuchillo de caza mientras apuntaba hacia la espalda de su abuelo. Ella recordó el temor y la preocupación que aquello le generó. Recordó también lo que su indecisión desencadenó días después. Pero antes de volver a perderse entre sus memorias, el ronco gruñido de Lynx la alertó sorpresivamente. Ella dio un agitado brinco hacia atrás y descubrió el retorcido cadáver que reposaba casi a sus pies. Era largo, de piel grisácea y seca, con las extremidades horriblemente dilatadas y con un jirón de cuero pálido colgándole de la espalda. Ana no tardó en reconocerlo. Era el cuerpo de aquel anciano que habían combatido en la casa de campo días atrás. Ella le lanzó un par de rocas del camino, asegurándose de que aquel adefesio estuviera muerto, y tras darle un vistazo a la parte baja del cadáver, pudo descansar sabiendo que en efecto lo estaba. El horrible cuerpo del anciano estaba partido en dos, cortado por la cintura, dejando expuesta la punta de su maltratada columna y algunos rastros de carne que habían quedado de sus entrañas. Ana se inclinó, curiosa por saber quién o qué habría podido infligir semejante daño a la criatura, y su investigativa mirada la llevó a dar con profundas marcas hundidas en la tierra que guiaban a la boca de una recóndita cueva. Ajena al enfrentamiento entre uno y el anciano, Ana concluyó que el horrendo ser había intentado escapar de lo que fuera que habitara allí, y sin saber si descubrir la razón de ello era sensato o no, terminó adentrándose con recelo al interior de la cueva. Ahí reinaba un aire húmedo y maloliente que chocaba con el olfato de inmediato. Ana necesitó aferrarse a algunas rocas para poder descender con prudencia, mientras Lynx daba cortos saltos entre las salientes.
La pendiente que los recibió descendía por un par de metros hasta conectar con un campo plano y oscuro del que brotaban túmulos de tierra fría. Aquella planicie subterránea se extendía hasta perderse en la oscuridad, como una lengua polvorienta que se alargaba interminablemente hacia las entrañas de la tierra. El olor, la forma y posición de aquellos túmulos le resultaron aterradoramente familiares a Ana, quien comenzó a desandar con cierto temor en el pecho. «Topos», susurró ella con miedo. «Son los malditos topos». Sus pasos comenzaron a moverse en retroceso mientras los sonidos de la distante batalla alcanzaron el lugar, amplificándose por el vacío de la cueva. Las ráfagas de disparos sacudieron todo a la par de las explosiones, como distorsionadas resonancias que despertaron en el lugar un pesado, grotesco y gutural rugido que rompió el ambiente al punto de querer derrumbar la cueva misma. Ana, aterrada, observó cómo una intimidante presencia nacía de entre las sombras, desgarrando a su paso la oscuridad del fondo con el peculiar brillo amarillento que emanaba de sus ojos. Era un ser alto, de complexión ancha y fornida, erguido como un sapiens común pero con la piel grisácea azulada. No había una sola fibra de cabello sobre su cuerpo. Sus uñas parecían contraerse y estirarse al ritmo de su respiración, y sobre su antebrazo izquierdo sobresalía el tatuaje de una flecha. Ana y él se habían encontrado con anterioridad, aquella noche en la que los mutantes la habían arrinconado junto con Marta en la cabaña. Era el mismo intrigante ser que parecía comandar a los adefesios de la radiación con la apariencia de un ser humano. Ella quiso moverse, reaccionar de alguna manera, pero el miedo que aquel espécimen inspiraba la había entumecido en el acto, impidiéndole tan siquiera parpadear. Lo mismo le ocurrió a Lynx, quien había encorvado el lomo y erizado el pelaje, mas no se atrevió a mover un solo músculo. El ser avanzó hacia la joven y el puma, confiado, gruñendo y roncando. Soltó un segundo rugido que fracturó el aire como si fuera de cristal, opacando del todo los sonidos de la guerra que se libraba a lo lejos y despertando a los mutantes que yacían bajo tierra. Lentamente, decenas de cabezas pálidas y lampiñas comenzaron a brotar de los túmulos. Luego fueron veintenas, luego centenas, y así hasta que aquel subterráneo mundo parecía inundarse de mutantes. El repique de las metrallas y las granadas les avivó cual irritante alerta, mientras estiraban sus alargados brazos y soltaban chillidos agudos. El erguido individuo se detuvo a escasos pasos, extendiendo hacia ellos una de sus afiladas manos con un claro interés malevolente. Pero antes de mover un solo dedo, una fragancia le alcanzó el olfato y lo forzó a detenerse. Bajó la mano con lentitud mientras olfateaba largamente el aire a su alrededor hasta conseguir identificar aquella fragancia que le inquietaba. Sus brillantes ojos se giraron hacia el rostro de Ana mientras el aroma que ella despedía confundía la mente del horripilante ente, quien la encontraba de alguna manera familiar. Él se detuvo e incluso retrocedió, moldeando una expresión que insinuaba la intranquilidad. El aire se amargó con el aliento de los mutantes que comenzaban a amontonarse entre sí como una rabiosa manada pululante de garras y colmillos. Aquel momento de duda le facilitó a Ana el espacio propicio para iniciar un presuroso escape. Movió su cuerpo cual relámpago y corrió de regreso al exterior de la cueva. Lynx la siguió diligente, adelantándose en un punto gracias a los saltos que daba entre las rocas. La acumulación de rugidos y gritos se transformó progresivamente en el picoteo de los disparos al aire. La segunda ola de ataques había iniciado frente al instituto, creando vastos y exagerados sonidos que se extendían por todo el bosque y las montañas circundantes. Ana podía sentir cómo la tierra bajo sus pies se estremecía, víctima del mover de los mutantes. El tropiezo de ideas y ruidos aturdió su cabeza mientras sus pasos se movían sin descanso por el camino que se explayaba frente a ella.
Un tercer rugido irrumpió desde las honduras de aquella cueva, buscando sacudir el mundo entero, despejando momentáneamente las ideas de Ana al punto en que le germinó un breve pensamiento. Los disparos, el ruido de la batalla, era una carta de invitación para que el ejército de mutantes que nacía de la Tierra encontrara un banquete casi servido. Aquel pensamiento alertó los sentidos de Ana, quien no pudo evitar mover su mirada hacia la distancia, en donde largas columnas de humo comenzaban a levantarse. Tenía que correr y ponerse a salvo, o regresar al instituto y dar la alerta. Tenía que salvarse o salvar a otros. Tenía que vivir huyendo o plantar pelea. Fuera lo que fuera, debía hacer algo. La idea le taladró el pensamiento, acrecentando la duda y la contradicción. Pero antes de llegar a meditar en la solución, una pesada roca voló por el aire y le golpeó en el costado de la cabeza, rompiéndole la piel y derribándola en el acto. Ana cayó sobre su abdomen y luego colapsó sobre el polvoriento camino, sin que Link se diera cuenta. Sus ojos daban 1000 vueltas mientras el dolor y el mareo le paralizaban el cuerpo. Todo se convirtió en borrones de movimiento y formas ilusorias que se balanceaban a su alrededor. Ana intentó levantarse, pero el aturdimiento se lo impidió en sobremanera. No distinguía los troncos de la tierra ni las malezas de los pastizales. Solo consiguió ver cómo un par de piernas avanzaban erráticamente hacia ella, junto con un ceseo rabioso que brotaba de una arqueada boca. «Al fin», dijo una voz con tono quebrado, herido y al borde de la locura. «Al fin te encontré, al fin di contigo y tu animal». Ana entrecerró los ojos, confundida, mientras frente a ella se inclinaba Clara y su rostro de amenazadora estampa, con el brazo interrumpido a la altura del flexor cubital, el muñón cubierto de vendas sucias, la ropa salpicada de manchas secas, la piel levemente amoratada y los ojos completamente inyectados en sangre.